Con el médico Leandro Abdeladi, así se pronuncia tu nombre. Sí, sí, hay que hacer de cuenta que que la H no existe, entonces, digamos, Abdeladi, Abdeladi, sin contar la H. bárbaro. Bueno, sos médico veterinario, máster en nutrición animal y el lunes estarás dando una charla sobre lo que es sorgo forrajero, claves para potenciar la producción estival en ganadería, estival e invernal. Esto es en el marco de Interactiva y coordinada por Acción Ganadera. Sí, correcto. El foco un poco va a estar puesto en el rol del cultivo de sorgo como estrategia para cubrir el déficit de forraje que se nos produce tanto en verano, para lo cual normalmente es utilizado el sorgo como un verdeo de verano, como en invierno, en donde me voy a focalizar en el uso de sorgos diferidos. Sí, bueno, contanos un poquito, digamos, de a quién va apuntada esto, cuáles son, digamos, los trabajos que has venido haciendo vos. Bueno, justamente el objetivo en el marco de acción ganadera es tratar de llegar a nivel productor, no obstante, uno interacciona en ese tipo de ámbitos también con técnicos y demás, con lo cual la charla va a tener un contenido técnico importante en donde vamos a focalizar sobre aspectos que tienen que ver con el manejo del cultivo, siempre pensando desde el punto de vista del animal que lo va a utilizar. O sea, no me voy a meter demasiado en cuestiones agronómicas que tienen que ver con el logro del cultivo, para lo cual hay información y técnicos de excelencia, digamos, que nos pueden dar la información necesaria. Simplemente yo me voy a focalizar en el uso por parte del animal, y en este sentido, cuando hablamos de sorgos forrajeros, o sea, vamos a estar hablando de en qué momento uno debería entrar a pastorear un sorgo forrajero, qué es lo que uno debería priorizar dependiendo de la categoría, qué tipo de variedades tenemos disponibles y qué rendimientos potenciales, hablando de tasas de crecimiento, relación hoja-tallo, etcétera, tienen. ¿Qué es mejor para una determinada categoría? Si pastorear un sorgo donde de 60 centímetros de altura y 1 metro, y eso tiene que ver con lo que uno busque. Normalmente uno busca un equilibrio de cantidad y calidad, y en ese sentido uno podría decir que los 60 centímetros es el equilibrio óptimo, pero a veces, dependiendo de la categoría, uno se puede ir hacia pastoreos un poquito más voluminosos o hacia pastoreos algo más temprano buscando mayor calidad. Vamos a tratar de desmitificar un poco lo que tiene que ver con la toxicidad que se puede dar en el cultivo en determinados momentos a lo largo del ciclo del mismo, y principalmente mostrar datos de rendimientos acumulados que venimos teniendo, evaluaciones que hacemos en los últimos años. Y por otro lado, vamos a hablar de el uso de sorgos diferidos como estrategia para resolver el bache invernal de forraje. ¿Por qué hablamos de diferido? Porque uno el cultivo lo produce en una época del año, en este caso sembrado normalmente hacia finales de la primavera, se logra el cultivo en el verano y se difiere para su uso en el invierno. Por eso se habla de cultivo diferido. Y acá lo que voy a hacer es simplemente mostrar resultados de rendimientos de diferentes variedades que venimos evaluando a lo largo del año. En general hemos empezado recomendando materiales azucarados y hemos ido también incorporando a este sistema de manejo materiales doble propósito y graníferos. Vamos a ver que dependiendo de la zona agroecológica, principalmente por las condiciones climáticas invernales, uno puede irse hacia uno u otro, lo mismo que en función de la categoría que uno va a utilizar. La gran utilizadora de sorgos diferidos a lo largo del invierno, sin dudas, es la vaca seca preñada, que es un animal que tiene altos requerimientos en cantidad, pero no muy grandes de calidad. Y uno con muy poquitas hectáreas de sorgo puede resolver el requerimiento de una gran cantidad de animales en el invierno. Eso nos permite reservar recursos forrajeros para cuando esa vaca entre en parición, que es el momento en el cual la vaca tiene que producir leche para amamantar a su ternero, volver a recuperar condición corporal para volver a preñarse. Entonces, los sorgos diferidos nos han permitido, siguiendo un eslogan que normalmente usamos, manejar en promedio en región pampeana 10 vacas secas preñadas por hectárea de sorgo durante 100 días de invierno. O sea, si uno hace la cuenta, dice, qué cantidad de comida que significa eso, y a un costo relativamente muy bajo. Pensemos que hoy lograr un buen sorgo
digamos, peso más, peso menos, estamos hablando de en torno a los $300 por hectárea para un rendimiento óptimo. Sí, Y si eso lo diluimos en 10 vacas que vamos a alimentar durante 100 días, estamos hablando de, para sostener esa vaca en una situación óptima para que llegue al parto en buena condición corporal, tenga su cría y rápidamente entre en celo y se vuelva a preñar, estamos hablando de $30. Siempre yo tomo valor dólar, digamos, oficial, ¿no? O sea, exacto, sí, sí, sí. no estamos entrando, digamos, en ningún Sí, otro sí, sí, tipo en las categorías de de dólar del país, digamos. claro. Y la realidad es que en esos valores estamos hablando de $30 por vaca. O sea, $30 por vaca, sinceramente, es incluso más barato que darle de comer rollo en el invierno a la vaca. Y además, que es lo interesante, la simpleza en el manejo. El sorgo diferido uno lo maneja corriendo un alambrecito eléctrico cada 3 días, y el rollo, la verdad, hay que darlo durante el invierno, tiene sus complicaciones, y obviamente desde el punto de vista del resultado final, sin dudas que uno con sorgo, y cuando hay algo de grano en el rendimiento, termina aportando obviamente una calidad superior. En comparación con el promedio del rollo que se usa en rodeos de cría en región pampeana. Así que ese va a ser un poco el hilo conductivo de la presentación. No me voy a meter en el área de silajes y granos, que es todo otro mundo en materia de sorgos, Sí, lo sí. cual va a ser abordado por especialistas del INTA Manfredi que vienen trabajando hace años en ese tema. Sí. ¿Vos sos de la región de Salado? Nosotros tenemos un campo familiar en Partido General Paz Ranchos, que lo dedicamos obviamente a producción, hacemos cría intensiva y además de eso hay una vinculación con la Universidad de Florida de Estados Unidos, en donde estamos haciendo permanentemente investigación en convenio con ellos, y ahora estamos intentando ver de lograr algún tipo de vinculación también con la Universidad de La Plata, donde yo egresé como veterinario. Y digamos, mi lugar donde resido es Coronel Brands, en provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y digamos, todas estas técnicas que vos mencionás se están usando, se están llevando a cabo. Sí, claro, o sea, en general nosotros en este campo, o sea, además de hacer producción, hacemos bastante investigación, pero también obviamente hacemos investigación y evaluaciones, y vamos adquiriendo obviamente experiencia al respecto, también en campos de productores de toda la región pampeana, eh, y por ahí por mi actividad como extensionista más que nada, que un poco la investigación lo que motoriza es eso, también lo que estamos hablando ha trascendido fronteras. Hoy el uso de sorgos diferidos no se hace solamente en Argentina, se hace en muchos países limítrofes, como por ejemplo Paraguay, Bolivia, zona Santa Cruz de la Sierra, Uruguay, Colombia, o sea, y así podemos nombrar un montón de situaciones en las cuales realmente la adopción ha sido más que interesante. ¿Y por qué este reposicionamiento del cultivo de sorgo en los últimos años, que ha venido tomando un poco más de énfasis? Porque también hay otra parte que tiene que ver principalmente con el logro agronómico del cultivo, que también nos está ayudando a tener mejores cultivos, más productivos, y eso viene de la mano de los materiales resistentes a imidazolinonas, los que conocemos como iGrow, Sí. que nos permiten controlar gramíneas de verano, cosa que hasta ahora no podíamos hacer, hasta hace 2 años no se podía hacer en Argentina, y eso es un desarrollo argentino que de aquí ha sido exportado al mundo, con lo cual hoy podemos con sorgo limpiar lotes que en muchos casos, como en el caso particular nuestro, terminan siendo quizás rotados a praderas limpias, ¿no? Cosa que era impensado hasta ahora. Para eso uno normalmente pensaba en un maíz Roundup Ready o algún otro tipo de cultivo y de rotación que nos permite limpiar primero los lotes de malezas. Hoy con sorgo, gracias a la tecnología iGrow, eso es posible. Lo primero que tuvimos disponible en el mercado fueron materiales graníferos. Ya el año pasado tuvimos comercialmente materiales doble propósito, que en general se destinan más a silaje, pero también a uso diferido, y ya a partir de este año vamos a tener disponibles materiales forrajeros. Con lo cual, ya para toda la gama de materiales que necesitemos, sea para el pastoreo directo o para el uso diferido, vamos a tener esta tecnología que nos garantiza el logro de cultivo y la limpieza de malezas. Bien, te cambio un poquito de tema. ¿Cómo estás viendo el momento de la ganadería? Bueno, la realidad es que nos cuesta, digamos, es como dice el dicho, ¿no? El que se quema con leche ve la vaca y llora. A veces nos cuesta pensar
en función del pasado que hemos tenido con algún tipo de situación política, que, digamos, vayamos camino a un círculo virtuoso. Pero la realidad es que yo lo que pienso es que Argentina es una gran consumidora de carne. El mundo, en la medida que el poder adquisitivo aumenta, consume cada vez más carne. Entonces no hay muchos lugares en donde haya potencial y capacidad de producir la cantidad de carne que podemos producir, digamos, como lo hay en Argentina, en donde todavía tenemos una gran capacidad ociosa de producción. Entonces yo creo que, digamos, en este sentido hay mucho todavía por hacer tranqueras adentro, en materia de lograr eficiencia, ajustar los sistemas, como para agarrar y decir, bueno, el mercado va a ser quien determine mi resultado. Yo creo que hoy con producción se puede hacer, digamos, que los resultados económicos mejoren sustancialmente dentro de las empresas, independientemente de la situación del momento. Obviamente, uno piensa en dólares reales y lo que está pasando, digamos, con esto del doble mercado, es que, digamos, en dólares reales uno es como que su capital en términos de hacienda y demás, o sea, se ha desvalorizado en el tiempo abruptamente, y esperemos que esto pare acá, digamos, y que no siga hacia adelante, ¿no? Porque sería también un daño tremendo, digamos, para un sector muy pujante del país, que tanta mano de obra emplea, digamos, y que sabemos que, a ver, todo lo que termina generando el sector termina volcado zonalmente ¿en qué? En consumo local, en más mano de obra, en más inversión y demás. O sea, sin ir más lejos, nosotros somos una empresa familiar que tenemos un campo de 463 hectáreas en Cuenca del Salado y nos sobran 2 pesos, ¿y qué hacemos? No me voy de viaje a pasear a Europa. ¿Qué es lo que hice? Cambié los tractores, ese tipo de cosas hacemos. Compré un Lo mixer volvés a para poder reinvertir, digamos. dar silo, o sea, normalmente el productor lo que hace es eso. Entonces, la verdad que creo que si, digamos, las cosas acompañan, o sea, yo no digo que hagan nada desde el lado político, simplemente que no interfieran. Que nos O dejen sea, hacer. si no se hace nada y no se interfiere, la ganadería y la agricultura en Argentina pueden lograr cosas increíbles, digamos. Entonces a eso es lo que tenemos que apuntar. Hoy el mundo, por suerte, nos empezó a mirar de vuelta como proveedores de alimentos, hemos logrado ubicarnos y retomar ciertos mercados, sería una lástima volver a perderlos, ¿no? Entonces, Sí. seamos serios en materia de los contratos o los compromisos que tomamos y abastezcámoslos, o sea, empecemos a hacer las cosas bien desde ese punto de vista, y sin ir más lejos, o sea la bandera política que sea, creo que con China las relaciones más o menos están bien, entonces hoy gran parte de la demanda china es abastecida por Argentina, alrededor del 30% de lo que China consume, entonces ese es un mercado que es tremendo y que tracciona y muchísimo. Pero bueno, tenemos que pensar que, digamos, hay que ser más eficientes, hay que producir más, porque tenemos que abastecer no solo un mercado exportador netamente tomador, que nos va a permitir que ingresen dólares al país, que es lo que le falta a la Argentina, sino además tenemos una gran cantidad de personas en nuestro país que perfectamente podrían comer carne a un precio muy accesible si realmente con producción cubriéramos ese saldo que es lo que demanda el mercado interno. O sea, hoy no es más o exportación o mercado interno. Deberíamos apuntar a hacer las dos cosas para poder vender carne cara para los extranjeros y poder de esa forma tener carne más barata para el mercado interno. Bárbaro. Leandro, muchas gracias. No sé si te quedó algo por agregar para la charla de este lunes. No, simplemente, bueno, de vuelta, los aspectos van a ser muy técnicos y va a haber muchas cuestiones vinculadas a la experiencia de años de uso de cultivo de sorgo, sea en pastoreo, sea como diferido, y de vuelta, o sea, si obviamente alguna inquietud surge vinculado al tema ensilados y demás, hace años que trabajamos en ese tema también, no hay ningún problema, pero va a haber expertos de INTA Manfredi que van a estar abordando esa temática en otra presentación dentro del mismo espacio de Acción Ganadera.